Muy buenas noches con todos. Muy buenas noches con todos los asistentes. Desde Asocem UNL les damos la bienvenida a este evento denominado Dolor y Muerte en el área de salud humana. Esperamos que puedan disfrutar y aprender acerca de cómo sobrellevar la muerte de pacientes, dar malas noticias y cómo afrontar el sufrimiento psicológico desde un punto de vista del área de salud humana. Le recordamos que esta sesión estará disponible en el canal de YouTube de Asocem UNL, al igual que otros videos de diferentes cursos que hemos realizado, por lo que le recomendamos suscribirse a todas nuestras redes sociales. Recuerden además que para evitar interrupciones, en la conferencia sus micrófonos serán silenciados y sus cámaras apagadas. Y para la formulación de sus preguntas estará habilitado el chat de esta plataforma o a su vez solicitar la palabra para que pueda activar su micrófono y formular su pregunta de manera personal. Estas preguntas serán contestadas al finalizar cada una de las ponencias del día de hoy. Les recordamos asimismo que al final de este evento se les enviará por este medio, a través del chat de la plataforma Zoom, el enlace para que registren su asistencia. Muchas gracias. Sin más que agregar, es un honor presentarles a la psicóloga Mayra Medina. Ella es psicóloga clínica graduada en la Universidad Nacional de Loja, máster en orientación y educación familiar, graduada en la Universidad Técnica Particular de Loja. Cuenta con una especialidad en psicoterapia integrativa graduada en SEAPSI, que es la Sociedad Ecuatoriana de Asesoramiento y Psicoterapia Integrativa, y el APSI, que es la Asociación Latinoamericana de Asesoramiento y Psicoterapia Integrativa. Bienvenida, psicóloga Mayra Medina. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Jefferson? Antes de empezar, quiero agradecer al Comité Permanente de Atención Integral en Salud de la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de la UNL por haberme invitado a este evento denominado Dolor y Muerte. También quiero agradecer a todos aquellos que están formando parte de este evento, a mis queridos estudiantes que los puedo ver aquí también presentes, y a los otros que de una u otra forma, cuando hablábamos con Jefferson, son temas tan importantes que todo el personal sanitario debe de manejar. Entonces, para mí es un gusto, Jefferson, compartir con ustedes y vuelvo a reiterar mi agradecimiento. No sé si puedo compartir pantalla, Jefferson. Sí, continúe, por favor. ¿Ya? ¿Sí? ¿Pude compartir? ¿Está bien? Sí, se ve perfectamente. Ya, chévere. Listo. Bueno, vamos a empezar. Dentro de esta conferencia, ¿no? Vamos a hablar sobre el dolor y la muerte. Yo decidí hablar específicamente sobre la tanatología, ¿sí? Porque una de las principales finalidades que tiene esta disciplina es aliviar el dolor de la muerte y la desesperanza que trae consigo. No se trata, ¿no es cierto?, de dar consejos ni tampoco consolar, sino que más bien, como lo he denominado, ¿no es cierto?, permite ayudar a bien morir. Antes de empezar, sí vamos a hablar un poquito de tanatología, porque para algunas personas este término es nuevo. Es importante empezar hablando de tanatología, sí, conociendo que viene de un vocablo griego, en donde conformado por dos palabras, thanatos, que significa muerte, y logos, que significa tratado. Cuando hablamos de la tanatología, entonces hablamos de este estudio que es interdisciplinario del moribundo y de la muerte, ¿sí? ¿Por qué es interdisciplinario? ¿No es cierto? Porque sucede la mayor parte de las veces dentro de un centro, de una casa, ¿no es cierto?, de atención de salud, en donde estamos involucrados, ¿sí? Desde el médico, la enfermera, el laboratorista, ¿no es cierto?, el psicólogo, incluso auxiliares del servicio que también forman parte. Aquí sí, especialmente, sí, lo que la tanatología permite es minimizar el sufrimiento, no solamente físico, sino que también psicológico, exclusivamente, sí, de aquellos enfermos que se encuentran en etapas terminales. También nos permite, sí, la tanatología, la aprehensión y los sentimientos, ¿no es cierto?, poder manejar esos sentimientos de culpa, de pérdida que están presentes tanto en familiares como amigos, y así poder evitar, ¿no es cierto?, la frustración en gran parte de nuestro personal sanitario.
Dentro de la tanatología, sí, Weisman nos dice que debemos de proporcionar una muerte apropiada. ¿Por qué una muerte apropiada? Porque nosotros, ¿no es cierto?, en una muerte debería de haber ausencia de sufrimiento. Debería todavía de haber una persistencia de las relaciones significativas para el enfermo. Debe haber un intervalo para el dolor permisible, el alivio de conflictos restantes, creencia en la oportunidad, ejercicio de opciones, actividades que sean factibles y también una comprensión, ¿no es cierto?, de las limitaciones físicas. Todo esto debería estar enmarcado en cuanto a la necesidad específica, ¿no es cierto?, de cada paciente, de cada ser humano que se encuentra atravesando por esta etapa. Ahora, es necesario entender la muerte, sí, como la mayor de las pérdidas. No es un evento que nos ocurre al final del camino. La muerte es un proceso que nos acompaña a lo largo de la vida. Todos los días, todo el tiempo vamos teniendo pérdidas de cualquier tipo. Con el tiempo, nuestro cuerpo experimenta un deterioro natural. Se van perdiendo las capacidades físicas y mentales, ¿no es cierto? Dentro de ellas, pues las cognitivas, las sociales, las emocionales, que limitan no solamente la autoeficiencia, sino también la autoeficacia. Y con ello, ¿sí?, esta pérdida de este deterioro natural causa dolor y sufrimiento. Adentrándonos un poquito más en la intención, ¿no es cierto?, de este taller, sabemos que los profesionales sanitarios, ¿sí?, tienen que enfrentarse a situaciones que muchas veces son complicadas. Yo sé que hemos sido, ¿no es cierto?, intensamente formados para curar, tratar, diagnosticar enfermedades y dolencias y hacer frente a la muerte, pero la pérdida no siempre es evitable. Entonces, ¿qué ocurre cuando tenemos que comunicar o acompañar a familiares en el proceso del duelo? ¿Estamos preparados? ¿Tenemos las herramientas necesarias para este fin? Hoy, en esta charla, hablaremos de algunos aspectos generales en cuanto al dolor, al sufrimiento, al duelo y también de algunos objetivos de intervención, principios de intervención y con ello técnicas, es decir, estrategias para poder afrontarlo. Empezamos. Sobre el dolor. Miren, el dolor físico, ¿no es cierto?, es aliviado con el apoyo de analgésicos, de algún fármaco. No obstante, dentro de la tanatología, ¿no es cierto?, para poder apoyar a alguien, tenemos que empatizar y sensibilizarnos para poder comprender qué es lo que está pasando dentro de la persona en todos los aspectos. No nada más en su cuerpo, sino también en su mente y en su espíritu, puesto que somos, ¿no es cierto?, seres humanos tridimensionales. Con ello, ¿no es cierto?, es importante hablar sobre el dolor. El dolor es una sensación desagradable, causada por un estímulo, ¿no es cierto?, de carácter nocivo que se da en las terminaciones nerviosas sensoriales. Es un síntoma, sí, cardinal, es decir, importante y primordial dentro de procesos inflamatorios y es valorable en el diagnóstico de un gran número de trastornos y procesos. Sabemos que el dolor puede ser leve, puede ser grave, puede ser crónico, puede ser agudo, puede ser localizado, puede ser difuso. Cuando en cambio hablamos de sufrimiento, hablamos de un proceso de subordinación psicológica que reacciona, ¿no es cierto?, en automático, con algún tipo de emoción negativa como tristeza, ira, culpabilidad, resentimiento, envidia, celos o cualquier otra. Entonces, el dolor es físico y el sufrimiento es emocional. Vamos a hablar de algunas características del dolor. El dolor es universal, todos lo sentimos, sin embargo, es una experiencia muy personal.
Como les decía, ¿no? El dolor puede manifestarse en diversos grados de intensidad y dependiendo también de la condición, ¿no es cierto?, del padecimiento, pues lo vamos a experimentar de manera personal. El dolor, aunque no nos gusta, nos acompaña desde el nacimiento hasta la muerte. Aquí la función, ¿no es cierto?, del dolor es avisarle al cerebro que existe un problema pequeño o grande que hay que solucionarlo, salvo cuando acompaña una enfermedad de difícil tratamiento o terminal. La habilidad para manejar el dolor y la actitud ante este se debilita cuando el dolor es muy intenso o se prolonga durante mucho tiempo. Este malestar emocional resulta del mismo malestar físico. Sin embargo, daña de igual manera nuestras fortalezas internas. Así como hay características del dolor, también hay consecuencias del dolor. Entre las consecuencias podemos ver que hay una pérdida que está relacionada con los hábitos alimenticios. Miren que producto del dolor puede haber, ¿no es cierto?, una disminución del apetito. Puede haber también una pérdida dentro, ¿no es cierto?, de la energía que está causada por el insomnio, por la falta de descanso y de recuperación. También vemos que como consecuencia del dolor, las relaciones sociales se afectan. Con ello, ¿no es cierto?, se disminuye tanto la calidad, ¿sí?, como también el tiempo que podría dedicarse a las demás personas. En el ámbito laboral, la consecuencia del dolor puede provocar una baja productividad y también una eficiencia dentro de las actividades que estemos cumpliendo, ¿no es cierto?, en nuestra parte laboral. Otra de las consecuencias del dolor es que la relación, ¿no es cierto?, con la familia y entre la pareja pueden deteriorarse, ¿sí? Aquí en realidad el malestar de la persona que sufre dolor va a repercutir tanto en el trato que va a tener con los demás y también, ¿no es cierto?, el trato que ellos van a recibir de los demás, porque a veces esta falta de empatía hace que nosotros no podamos entender la condición de esta paciente o de esta persona que padece dolor. Aquí el enfermo, ¿no es cierto?, se hace expectativas sobre la respuesta de sus seres queridos ante su dolor, las cuales no expresa y en consecuencia no son cumplidas, lo que genera tensión, falta de armonía en el entorno familiar. También aquí se ven desfavorecidas las relaciones sexuales. Otra de las consecuencias del dolor es que el enfermo se hace expectativas sobre la respuesta de sus seres queridos ante su dolor. Ahora, otra de las consecuencias del dolor también, ¿no?, es de que como limita a nivel físico, la movilidad aquí también se va a ver disminuida. Y como consecuencia de ellas, también las actividades personales y el placer que éstas proporcionaban. Se merma la confianza y la autoestima, ¿sí?, que forman el autoconcepto de la persona y su proyecto de vida, lo que da origen o aumenta la depresión y conduce a una actitud agresiva, pasiva o activa. Otra consecuencia del dolor, ¿no es cierto?, y que es muy común, es el estrés. El estrés, ¿no es cierto?, que provoca el dolor, ya sea crónico o agudo, genera un desgaste en el organismo, tanto a nivel, ¿no es cierto?, físico, biológico, como también a nivel, ¿no es cierto?, psicológico. ¿Qué quiere decir cognitivo, emocional? ¿Por qué? Porque el dolor, ¿no es cierto?, exige un sobreesfuerzo. Hasta aquí, ¿sí?, todos estos temas que hemos venido revisando, es importante entonces reflexionar sobre aquellas situaciones que están generando sufrimiento emocional y que están influyendo de manera negativa en la actitud y en el apego que uno puede tener, ¿no es cierto?, en la búsqueda de apoyo, en la búsqueda de tratamiento. Por lo que aquí se torna ya urgente la intervención de un especialista. Ahora, es importante también poder, ¿no es cierto?, construir resiliencia. Cuando hablamos de la resiliencia, vemos o sabemos, ¿no es cierto?, que es una capacidad humana
en la cual podemos asumir con flexibilidad situaciones que son límites y sobreponernos a ellas. No es lo que sucede, sino lo que se hace con lo que sucede, lo que determina el desarrollo, ¿no es cierto?, tanto de nuestra conciencia como de nuestra calidad de vida. Nuestros vínculos hay que vivirlos, ¿no es cierto?, con la máxima intensidad del amor consciente y con el máximo desapego. ¿Qué quiere decir? Que, ¿no es cierto?, nosotros no somos seres eternos. Y por ello, ¿sí?, el ser humano se prepara, ¿sí?, de manera inconsciente para asumir una pérdida. Es por eso que se pide, ¿no es cierto?, que de manera consciente podamos vivir y podamos experimentar al máximo, ¿sí?, con mayor intensidad ese amor y ese apego que se tiene por las personas que en ese momento están con nosotros, viviendo cada instante como si fuera la primera y la última vez. Otro de los temas también importantes, ¿sí?, para abordar dentro de esta conferencia son aquellas intervenciones, ¿sí?, que nosotros como profesionales de la atención primaria, ¿sí?, realizamos sobre aquellos problemas que pudieran estar relacionados con un duelo. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién y para qué intervenir? Son preguntas esenciales que nosotros debemos de hacernos al momento de querer abordar, ¿no es cierto?, a una persona, a un paciente que se encuentre bajo esta condición. Para eso es importante, ¿no es cierto?, si hablo de intervenciones del duelo, es importante conocer qué es el duelo. El duelo es un proceso psicológico al que nos enfrentamos tras la pérdida, algo que todos, tarde o temprano, viviremos a lo largo de la vida. Por definición, ¿sí?, la pérdida de cualquier objeto de apego provoca un duelo. Si bien la intensidad, las características de este pueden variar en gran medida en función del grado de vinculación emocional con el objeto, de la propia naturaleza de la pérdida, de la forma de ser y de la historia previa, ¿no es cierto?, que cada persona haya tenido. Aunque, ¿no es cierto?, el duelo se asocia inminentemente, ¿no es cierto?, con la muerte. También, sí, hay pérdidas que pueden ser diversas y que también nos pueden hacer atravesar por un duelo. Entre ellas, ¿no es cierto?, la pérdida de una relación amorosa, ¿sí?, o una separación amorosa. Cuando nos cambiamos, miren, de residencia, de un lugar a otro, también puede implicarme un duelo. Cuando dentro, ¿no es cierto?, del estatus, sí, profesional o socioeconómico, sí, perdemos nuestro empleo, o cuando estamos atravesando por procesos, ¿no es cierto?, de enfermedades que son o que tienen que ver con la parte degenerativa, crónica, terminal. Sí, estas acciones también pueden implicar, ¿no es cierto?, o asociar un proceso de duelo. Porque al fin y al cabo es una pérdida también. Ahora, dentro de las fases del duelo, ¿sí?, si nosotros citamos a una psiquiatra que es suiza, ¿no?, llamada Kubler-Ross, Elizabeth, ella nos permite identificar que dentro de una etapa o dentro de un proceso del duelo, sí hay fases. Pero ella nos dice, ¿no es cierto?, que estas 5 fases o estadios que tienen lugar dentro del duelo, sí, en mayor o menor grado, siempre que sufrimos una pérdida, pueden estar presentes, ¿ya? Y que pueden darse de forma sucesiva, pero que no siempre es así. ¿Qué quiere decir? No es que yo, como digo 5, primero negación, luego ir a negociación, no. Sino que pueden estar implicados los 5, ¿no es cierto?, estadios o las 5 etapas, pero no en ese orden, sino que algunos a lo mejor pueden experimentar primero ira antes que una negación, o que puede haber primero una depresión, ¿no es cierto?, antes que una negación, ¿ya? En fin, cada proceso, ¿no es cierto?, va a estar relacionado, ¿sí?, de manera específica y particular con cada persona que lo vive y lo afronta. Cada duelo es único, ¿sí?, así como nuestra percepción del mundo.
Dentro de estas fases, sí, Elizabeth sí, cita como un primer inicio a la negación. Ella nos dice que la negación es una reacción que se produce de forma habitual inmediatamente después de una pérdida. No es infrecuente que cuando experimentemos una pérdida súbita tengamos una sensación de irrealidad, de no poder creer lo que está pasando y que puede esto acompañar, ¿no es cierto?, a un congelamiento, dice ella, de nuestras emociones, que se puede manifestar con expresiones tales como, aún no lo puedo creer, no puedo creer que sea verdad que se haya ido. Es como que si estuviese viviendo una pesadilla. E incluso con actitudes, ¿no es cierto? Por ejemplo, de actuar como que si todavía estuviera vivo, ¿ya? Luego nos dice que la negación, perdón, puede ser, ¿no es cierto?, más útil y presentarse de un modo que puede ser difuso o abstracto, restando así importancia a la gravedad de la pérdida, ¿no es cierto?, o no asumiendo que ésta sea irreversible, cuando en muchos casos, ¿no es cierto?, lo es. Otra de las fases del duelo o estadios que menciona Elizabeth es la ira. A menudo aquí el primer contacto con las emociones tras la negación, ¿no es cierto?, puede ser en forma de ira. Se activan sentimientos de frustración, de impotencia, que pueden acabar en atribuir la responsabilidad de una pérdida, ¿no es cierto?, irremediablemente a un tercero. ¿Ya? En casos extremos, las personas no pueden ir elaborando el duelo porque quedan atrapadas en una reclamación continua que les impide despedirse adecuadamente del objeto amado, ¿cierto? Entonces, miren, es que si no lo hubiéramos ingresado ahí, si lo hubiéramos llevado a tiempo, tú no nos dejaste llevarlo, ustedes no comunicaron cómo se encontraba. Entonces, el atribuir responsabilidad de esta pérdida a un tercero, mire, impide, ¿no es cierto?, de que se pueda llevar de manera adecuada este proceso de pérdida. Otra de las etapas es la negociación. En la fase de negociación se comienza a contactar con la realidad de la pérdida al tiempo que se empieza a explorar por qué cosas hacer, ¿no es cierto?, para poder revertir la situación. Por ejemplo, cuando a alguien se le diagnostica una enfermedad terminal y comienza a explorar opciones de tratamiento, pese a haber sido informado, ¿no es cierto?, de que no hay cura posible. O quien cree, ¿no es cierto?, que podrá recuperar una relación de pareja ya definitivamente rota si empieza a comportarse de otra manera. Otra de las fases del duelo es la depresión. A medida que avanza el proceso del duelo y se va asumiendo la realidad de la pérdida, se comienza a contactar con lo que implica emocionalmente la ausencia. Lo que se manifiesta, ¿no es cierto?, de diversos modos. Pena, nostalgia, tendencia al aislamiento social, pérdida de interés, ¿no es cierto?, por lo cotidiano, es decir, por aquellas actividades que realizábamos, ¿no es cierto?, dentro de nuestro diario vivir. Aunque en esta fase se la denomina depresión, sería, ¿no es cierto?, por todas las manifestaciones, lo más correcto también poderla denominar, sí, pena o tristeza. Por último, ¿sí?, Elizabeth nos dice que dentro de estos estadios, etapas o fases que se atraviesan en un proceso de duelo, está la aceptación. Aquí se supone la llegada ya de un estado de calma, asociado a la comprensión, no solo racional, ¿sí?, sino que también emocional, de que aquí la muerte y otras pérdidas son un fenómeno inherente a la vida humana. Se podría aplicar aquí entonces, ¿no es cierto?, una metáfora de una herida que cada vez, ¿no es cierto?, se va cicatrizando, lo que implica dejar de recordar, sino poder seguir viviendo con ello.
Aunque aquí el duelo es un proceso personal, también es importante su vertiente social. Todas las culturas, miren, han ido desarrollando formas de poder, ¿no es cierto?, canalizar ese dolor a través de lazos comunitarios. Por ejemplo, el compartir el dolor con otros, con las elaboraciones simbólicas que a menudo dan sentido, ¿no es cierto?, importante a la pérdida. Hoy en día, ¿no es cierto?, por esto que estamos viviendo de la pandemia, esta última etapa de aceptación en donde el apoyo o la vertiente social es importante, se ha visto reducida, porque hemos limitado, ¿sí? Por ejemplo, culturalmente, procesos como el acompañamiento, el velatorio con todas aquellas personas, ¿no es cierto?, que conocían, amigos, familiares, vecinos, ¿sí?, aquella persona fallecida. Esto también de una u otra forma, ¿no es cierto?, ha afectado el poder sobrellevar este proceso de duelo. Ahora, conocemos, ¿no es cierto?, el duelo. Conocemos cuáles son estas fases, ¿sí?, que las personas elaboramos ante la pérdida, que incluso, según la psiquiatra Elizabeth Kubler, ¿no es cierto?, nos dice que son normales y que podrían darse en un periodo estimado de aproximadamente 6 meses y que depende pues también de la naturaleza de las emociones, del vínculo y del apego que hayamos tenido, ¿no es cierto?, con el objeto perdido, lo llama ella, pero también, ¿no?, podemos utilizar con el ser querido que se ha perdido. Ahora, ¿cuándo nosotros debemos de pedir ayuda especializada ante un proceso de duelo? Cuando, ¿no es cierto?, la persona queda atrapada en ese dolor que le impide seguir adelante, ¿ya? Puede ocurrir de muchas formas, ¿ya? Primero, cuando hay cuadros depresivos intensos o cronificados, cuando hay, ¿no es cierto?, conductas, ¿sí?, en las cuales, sí, vemos que hay falta, ¿no es cierto?, de expresión o huida de las emociones que el duelo genera a través, ¿no es cierto?, por ejemplo, para no recordarlo, para no sentir la pena, la tristeza, ¿no es cierto?, recurro a la utilización, por ejemplo, del uso de alcohol u otras drogas. La reaparición en una pérdida presente de emociones y sentimientos de un duelo no resuelto en el pasado. Presencia de fantasías de reunirse con el ser querido buscando la muerte de forma pasiva o activa. Incluso, miren que en algunos procesos de duelo no resueltos hemos tenido pacientes, ¿no es cierto?, con intentos autolíticos, ¿sí?, con ideación suicida. Ahora, como ya sabemos, ¿no es cierto?, cuándo pedir ayuda, cuándo puede ocurrir, ¿no es cierto?, o vemos las formas en las que se puede manifestar un duelo no resuelto, ¿no es cierto?, o inadecuado, entonces tenemos que plantearnos objetivos para poder dar una intervención. Y aquí básicos son 4. ¿Ya? De claro que obedecen, ¿no es cierto?, a cada o de manera específica a la particularidad de cada caso. Pero hay 4 en común, ¿sí? Dentro del objetivo de intervención que pudiéramos, ¿no es cierto?, utilizar. Uno de ellos es facilitar la aceptación de la realidad de la pérdida. Facilitar la expresión y el manejo de los sentimientos ligados a ellas, facilitar la resolución de los problemas, ¿no es cierto?, prácticos suscitados por la falta de la persona o el objeto perdido, y por último, sí, facilitar una despedida y la posibilidad de volver a encontrar sentido y satisfacción a la vida. Estos objetivos de intervención también están apegados a principios, ¿no es cierto?, de la intervención, ¿sí?, en un duelo, ¿ya? Por ejemplo, vemos que hay 11 principios, ¿ya? Como por ejemplo, ayudar, ¿no es cierto?, al superviviente, es decir, al familiar, a la pareja, a los hijos, a tomar conciencia de la muerte. ¿Ya? Ayudar, ¿no es cierto?, a identificar, expresar emociones y sentimientos, a que sea capaz de poder resolver problemas cotidianos, ¿no es cierto?, sin tomar, no digo sin tomar en cuenta, sino sabiendo que existe esa pérdida. Favorecer, ¿no es cierto?, la recuperación emocional de lo perdido. Es decir, sí, saber que lo que perdí fue importante,
pero en memoria, ¿no es cierto?, de esos recuerdos, de esa importancia, de lo que viví con ese ser querido, con ese conocido, ¿no es cierto?, también dependiendo de la naturaleza de la relación, puedo salir adelante. Facilitar el tiempo para el duelo. Es importante, ¿no es cierto?, vivir cada una de las etapas que nos refería esta psiquiatra. O sea, se vale sentir pena, se vale estar triste, se vale, ¿no es cierto?, en un inicio no creer que está pasando. Se vale, sí, ¿no es cierto?, aceptar esa pérdida. También otro de los principios, ¿no es cierto?, es poder interpretar la conducta normal, ¿no es cierto?, como normal. ¿Por qué? Porque dentro de un proceso de duelo, como les decía, ¿no?, que pudiera ir desde los 6 meses, la persona que presente depresión durante este proceso, sí, es un proceso normal, es una conducta normal debido a la pérdida que está sufriendo. También dentro de este principio, como les decía en un inicio, cada objetivo, ¿no es cierto?, tiene que apegarse a aquellas particularidades, ¿no es cierto?, de los pacientes que están atravesando por esta pérdida. Ofrecer apoyo continuo, examinar defensas y estilos de afrontamiento para poder prevenir complicaciones a futuro. Y, ¿no es cierto?, el principio de la intervención es poder identificar, ¿no es cierto?, que ya no solamente se hable de un proceso normal, de una conducta normal, sino que hubiese, ¿no es cierto?, algún factor, algún indicador que me pudiera hacer pensar a mí en una alteración, ¿no es cierto?, en una psicopatología, y esta pueda tener la intervención necesaria, sí, y especializada. Ahora, dentro de la intervención en situaciones de duelo, sí, como primer paso es importante poder detectar, ¿no es cierto?, problemas que están relacionados con el duelo. Es así que yo les he traído una tabla, ¿sí?, en donde puede verse en cuanto al hecho, ¿no es cierto?, interrogantes sobre la sospecha de un duelo problemático. ¿Ya? Lo hemos tomado de Clerman en 1984 y él nos dice, ante un hecho, por ejemplo, múltiples pérdidas que haya tenido, ¿sí?, deberíamos nosotros preguntarnos, ¿no es cierto?, ¿qué más estaba sucediendo en su vida en el momento de esa muerte? ¿Alguien más murió o se fue? ¿Qué recuerda de ello desde entonces? ¿Alguien ha muerto de forma o en circunstancias similares? Ante otro hecho, afecto inadecuado en el periodo de duelo normal. En los meses que sugieren, ¿no es cierto?, o que siguieron a la muerte, ¿sí?, ¿cómo se sintió? ¿Tuvo problemas de sueño? ¿Se condujo, no es cierto?, o usted realizó las actividades cotidianas que sabía hacerlo, ¿no es cierto?, normalmente? ¿Tenía ganas de llorar? En fin. Otro hecho es la evitación de las conductas referidas a la muerte. Pregunta, ¿evitó ir al funeral o visitar la tumba? Síntomas en torno, ¿no es cierto?, a una fecha significativa. ¿Cuándo murió esta persona? ¿En qué fecha? ¿No empezó a tener síntomas por entonces? Miedo a la enfermedad que causó la muerte. ¿De qué murió esta persona? ¿No es cierto? ¿Cuáles fueron los síntomas? ¿Teme usted tener la misma enfermedad? Historia de conservación del entorno como era cuando vivía la persona querida. ¿Qué hizo usted con las pertenencias y con la habitación? ¿Lo dejó igual que cuando murió? Ausencia de la familia u otros apoyos durante el duelo. ¿Con quién contó usted entonces? ¿Quién le ayudó? ¿A quién buscó? ¿En quién pudo confiar? Entonces, miren, cuando nosotros recibimos una respuesta negativa a todas estas interrogantes en cuanto a estos hechos, nosotros ya podemos estar, ¿no es cierto?, haciendo la sospecha de un duelo problemático. Ahora, al nosotros ya poder identificar, ¿no es cierto?, que ya estoy viendo, ¿sí?, que hay un duelo problemático, ¿sí?, pudiera entonces utilizar estrategias de intervención. Por ejemplo, facilitar la expresión de los sentimientos y explorar sin emitir juicios. Tranquilizar es otra de las técnicas de intervención. Reconstruir la relación, esclarecer y explorar los cambios de comportamiento. Dentro, ¿no es cierto?, de estas estrategias podemos ver que hay emociones que son frecuentes en las personas en situaciones de duelo.
¿ya? Miedo, ¿no es cierto?, a la repetición del acontecimiento, ¿ya? Vergüenza por haber sido incapaz de prevenir o posponer el hecho, rabia hacia el fallecido, culpa o vergüenza sobre los impulsos o fantasías destructivos, culpa del superviviente, ¿no es cierto?, o del familiar, ¿no? En este caso que puede ser la pareja, los hijos, miedo de identificación o fusión con la víctima, tristeza en relación con las pérdidas. Entonces, miren, todas estas emociones son frecuentes, ¿no es cierto?, en las personas en situaciones de duelo. Y es lo que las estrategias, como por ejemplo el facilitar estas expresiones o emociones, el tranquilizarlo, ¿no es cierto?, el explorar si hubieron o no cambios de comportamiento, es lo que nos va a permitir, ¿no es cierto?, a nosotros poder utilizar estrategias o técnicas de intervención. El día de hoy, sí, yo lo he citado a Worden dentro de la utilización de varias técnicas dentro de un proceso o de un duelo que puede, ¿no es cierto?, o que es problemático. Ahora, dentro de estas técnicas, ¿no es cierto?, en un inicio, miren, o una de las técnicas que podemos utilizar es un lenguaje evocador. Aquí la utilización de términos evocadores, por ejemplo, muerte, perder, viudo y de tiempos verbales adecuados, facilita tanto que el superviviente tome conciencia del hecho de la pérdida, como que contacte, ¿no es cierto?, con sus sentimientos. Por ejemplo, en los hospitales, ¿no es cierto?, es frecuente que se utilicen términos como falleció, ¿no es cierto? Y esto nos dice, miren, que es un verbo, ¿sí? O es una palabra que se refiere, ¿no es cierto?, a la muerte o a morir. Pero que en realidad, miren que la utilización de este término no facilita, ¿sí?, que el superviviente, ¿no es cierto?, ponga en juego sus sentimientos en su relación con su entorno, con su entorno. Entonces, qué importante, miren, utilizar términos evocadores, ¿ya? Otra técnica, ¿sí?, es la de símbolos, la utilización de símbolos y objetos de vinculación. Aquí, miren, puede ser de utilidad permitir o pedir al superviviente, ¿no es cierto? Cuando digo superviviente hablo de la pareja, de los hijos, de ese familiar, ¿no es cierto?, con el que se tuvo mayor apego, ¿sí? Que muestre fotos, imágenes o recuerdos del fallecido o de lo que ha perdido, ya que ello facilita, ¿no es cierto?, la emergencia de los efectos, es decir, poder expresar emociones, ¿sí?, en relación, ¿sí?, con su entorno. Entonces, imagínense cuando damos una noticia, ¿no es cierto?, como personal sanitario sobre la muerte de ese ser querido, y estamos haciendo el acompañamiento, ¿sí? Entonces, ustedes, ¿no es cierto?, en estos símbolos y objetos de vinculación puede decir, me imagino aquellos momentos que vivieron juntos. Y me imagino que fueron plasmados, que hubieron lugares, momentos, ¿no es cierto?, que ahora, ¿no es cierto?, a través de fotografías, ¿sí?, a través de imágenes, ¿sí?, o lo que uno guarda en su memoria, los permite, ¿no es cierto?, recordar, ¿sí?, de manera, con felicidad, con alegría, en fin. Otra también de las técnicas, ¿sí?, que son utilizados, ¿sí? Incluso miren que aquí hay símbolos y objetos de vinculación, también en algunos, ¿no es cierto?, familiares, en algunos, bueno, en este caso hablamos de un paciente porque es un duelo, ¿no es cierto?, conflictivo, problemático, es útil el uso de escritos. El acto de escribir va a facilitar el contacto con sus emociones y la búsqueda de significados. Puede ser, por ejemplo, ¿no es cierto?, escribirle una carta, ¿sí? Y en esa carta, ¿qué le hubiera dicho? Y se hace como un ritual de despedida, ¿sí? Algunas personas optan por enviarla por un río, otros, ¿no es cierto?, de un lugar muy alto soltarla y otros quemarla. Entonces eso también permite que la persona pueda, ¿no es cierto?, desahogar y expresar emociones que a lo mejor no lo hizo cuando este ser querido estuvo en vida. Otra de las técnicas, pero que esta es más utilizada en los niños, es la del dibujo. ¿Por qué? Porque a diferencia, ¿no es cierto?, de la anterior, de la que es de símbolos, objetos, ¿no es cierto?, de vinculación, el dibujo en los niños sí les permite expresar emociones.
Entonces, ¿no es cierto?, decirle que recuerde un episodio, ¿no es cierto?, o que traiga un recuerdo con aquella persona y lo dibuje, sí, permite en los niños poder expresar emociones, ¿no es cierto?, y atenuar emociones como, por ejemplo, sí, de frustración, de ira, de tristeza o de culpa. Otra técnica también utilizada, sí, es la del role-play. Ahora, aquí lo que nos permite, ¿no es cierto?, o tiene dos objetivos específicos. La primera, esta utilización de esta técnica del role-playing, ¿no es cierto?, jugar, ¿no es cierto?, a ser él o a ser esa persona, ¿sí?, facilita la expresión de emociones y la búsqueda de nuevos significados, así como utilizar, ¿no es cierto?, conflictos pendientes con la persona ausente. Aquí se ha utilizado muchísimo, ¿sí? La silla vacía, ¿ya? En la que el superviviente, ¿no es cierto?, puede comunicar, ¿sí?, algo que quedó pendiente, imaginándolo, ¿sí?, que como que él estuviera en esa silla, ¿ya? Otra también, perdón, otra también, ¿no es cierto?, de las intenciones de esta técnica es poder modelar o entrenar habilidades, sobre todo en personas que están teniendo dificultad, ¿no es cierto?, en los problemas prácticos de la vida. Por ejemplo, ¿no es cierto?, enfrentar aquella persona que dice, ya no voy a ser el mismo si él no está, o el mundo ya no tiene sentido si no está, o incluso adolescentes que ya no quieren irse al colegio, ¿sí? Porque esta persona ya no está, ¿sí? Entonces, como les decía, ¿no?, la utilización de esta silla vacía es importantísimo y ayuda muchísimo porque se le hace, ¿no? Y más adelante vamos a ver también la imaginación guiada, ¿sí? Se hace a esta persona imaginarlo a ese ser querido, ¿sí? Si él estuviera ahí y ahora sabe que por su partida tú no estás asistiendo a clases, tú no estás dentro, ¿no es cierto?, o desarrollándote dentro de tu vida sí, diaria, ¿qué crees que te diría? Entonces se le pide, ¿no es cierto?, a esta persona utilizar la silla y dar la respuesta. Entonces se hace poner en el lugar de esta persona que cumpla con el papel, por eso es el role playing, ¿no es cierto? Y esta persona empieza, ¿sabes qué? No está bien lo que tú estás haciendo, debes de continuar con tu vida, yo estoy bien y necesito que tú estés bien, en fin, son procesos que van saliendo y que permiten, ¿no es cierto?, no solamente facilitar las expresiones como les decía, sino modelar o entrenar habilidades. Otra de las técnicas también utilizadas aquí es la reestructuración cognitiva. Analizar las funciones implícitas y diálogos internos es particularmente útil. Por ejemplo, para tratar con problemas referentes a los sentimientos de culpa o de responsabilidad que aparecen en forma de, y sí, sí, cuando les hablaba, ¿no es cierto?, en los procesos del duelo, sí, cuando hay esta etapa, ¿no es cierto?, de negación también, ¿no? Y sí, y si yo le hubiera pedido que viniera, y si le hubiera advertido, si hubiera ido yo. Entonces, en esta reestructuración cognitiva, el propósito es poder, ¿no es cierto?, sí, cambiar estas creencias irracionales, que a lo mejor, si alguien, un ejemplo, le pidió que venga a su casa y en el transcurso sufrió el accidente y hubo la pérdida, ¿no es cierto?, hacerle entender a esta persona que no fue su culpa, ¿ya? Que él no planificó el accidente y que incluso explicarle qué es el accidente para que pase de ser una creencia irracional a ser una creencia racional y que pueda ser manejada, ¿no es cierto? Y cuando un pensamiento es manejado, sí, las emociones pueden ser aceptadas. Otra técnica también y que es muy bonita, ¿no es cierto? Y que se la puede utilizar es el libro de memorias. Aquí, ¿no es cierto?, puede emprenderse como una tarea colectiva esta técnica. ¿Por qué? Porque dentro de la familia se puede pedir, ¿no es cierto?, de que incluso, incluidos los niños, puedan, ¿no es cierto?, construir, ¿sí?, un libro de memorias, utilizando fotos, escritos, recuerdos de ese ser querido, de esa persona amada. Y eso permite también, ¿no es cierto?, dentro del proceso de duelo, ir aceptando la pérdida. Por último, ¿no es cierto? Y como ya les había dicho, dentro de la silla vacía, ¿no?, en donde estaba el roleplay, la imaginación guiada. Aquí el paciente imagina, ¿no es cierto?, al muerto, ¿sí?, con los ojos cerrados,
y tiene ocasión de establecer algún tipo de diálogo con él, decir cosas, ¿no es cierto?, que le hubiera gustado decirle. Incluso, ¿no es cierto?, algunos pacientes utilizan esta imaginación guiada, ¿sí?, para ponerse en situaciones en donde a lo mejor pudieron haber compartido y no lo hicieron. Y se imaginan desde un diálogo, lugares, situaciones, ¿sí? Hubo un caso de una señorita, ¿no?, de una joven que perdió a su enamorado. Y él le pidió matrimonio y ella, producto, ¿no es cierto?, de la ansiedad, de lo que estaba viviendo, no le pudo dar una respuesta. Y cuando tenía que darle la respuesta en el transcurso, él falleció. Entonces, en esta paciente, sí, en esta imaginación guiada, se pudo hacer que ella reviva ese momento y ella, ¿no es cierto?, pueda dar la respuesta que no la dio. Y ayudó muchísimo a atenuar, ¿no es cierto?, síntomas depresivos y ansiosos que en ese momento estaba atravesando esta paciente. Entonces, miren la importancia de conocer y de poder manejar este tipo de técnicas y que no solamente las conoce y las maneja el psicólogo, sino que el personal sanitario sí debería y debe de estar capacitado para que cuando, ¿no es cierto?, dentro de su entorno de trabajo, sí tenga que actuar, lo pueda hacer de una manera adecuada. Hasta aquí han sido los temas que yo he considerado importante poderles compartir esta noche. No sé, Jefferson, si hay alguna pregunta o necesitan que vuelva a hablar sobre algún tema en especial, estoy aquí para poder solventarlo. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Agradecemos enormemente su participación y a continuación vamos a iniciar la ronda de preguntas. Pueden escribir sus preguntas en el chat de la plataforma Zoom o si lo desean pueden solicitar habilitar su micrófono y su cámara para que puedan dirigirse directamente a la psicóloga. Parece que no hay ninguna pregunta, por lo tanto, quiero agradecerle enormemente su participación. Perdón, yo tengo una pregunta, disculpa que te interrumpa. Continúa, por favor. ¿Cómo está? Buenas noches. Yo tengo una pregunta. Cuando hablamos del proceso de duelo, se habla mucho de las cosas que decir para apoyar a la persona, pero ¿nos podría decir la contraparte qué cosas no decir para no perjudicar a una persona en este proceso? Ya. Hola, Joseph, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias por su pregunta. En realidad, como les decía, ¿no? Es importante poder empatizar con el otro ser humano. Cuando uno crea empatía, Joseph, con el otro ser humano, se pone en el lugar y uno, ¿no es cierto?, empieza no solamente a comportarse, sino también a pensar y a sentir en lo que la otra persona le gustaría escuchar o lo que le podría afectar. Por ejemplo, ¿no es cierto? Fortalecer sentimientos de culpa es inadecuado. Decirle a esa persona, yo te dije, si tú sabías que iba a pasar esto, ¿por qué hacerlo? ¿Sí? Entonces, todo aquel diálogo que fortalece, ¿no es cierto?, esos sentimientos inadecuados en la otra persona, sí se vuelve, ¿no es cierto?, imprudente. Son cosas que no debemos de reforzar o no debemos de decir. Por eso es que yo les digo, ¿no?, que cuando nosotros creamos empatía, vamos a decir lo que queremos escuchar. Y creo que esa va a ser la mejor herramienta, la mejor técnica para poder intervenir, Joseph. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, hasta si es que hay otra pregunta, ¿no? Joseph, también no validar emociones es algo que no debemos de hacer. Si esa persona está triste, pues debemos de entender su tristeza.
son cosas, ¿no es cierto?, que como seres humanos y como profesionales debemos de manejarlo, y más aún en este proceso que por naturaleza provoca tristeza. Bueno, creo que no hay más preguntas. Sin más, agradecerle enormemente su participación. Muchas gracias por habernos compartido un poco de su sabiduría el día de hoy y esperamos volver a verla muy pronto. Muchísimas gracias. A usted, Jefferson, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los estudiantes que están el día de hoy en esta sala. Gracias. Bien, a continuación es todo un privilegio presentarles al doctor Julio César Roa. Él es médico general graduado en la Universidad Nacional de Loja. Ha sido médico residente en el Hospital General de aquí de Loja y en el Hospital General de Quito. Es médico forense graduado de la Universidad Central del Ecuador, médico tratante del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y es docente de la Universidad Nacional de Loja, de la carrera de Medicina. Adelante, doctor. Un segundito. Listo. A ver. Dejar de compartir. Compartir pantalla. Listo, ya pueden ver toda la presentación. Sí, ¿Me doctor. confirma Jefferson? ¿Sí se ve la presentación? ¿Así en pantalla completa? Sí, doctor. Ya, listo. Muy buenas noches con todos. Espero que se encuentren muy bien. No sé si es que estamos solo con estudiantes o personal médico. Para mí es un gusto, un placer hablar un poquito acerca de lo que es, cómo decirle a una persona que su familiar falleció y de qué manera. En realidad, pues en base a la especialidad, nosotros nos manejamos bastante en hablar acerca del proceso de fallecimiento. Siempre tenemos la pregunta específica, doctor, ¿y cómo falleció mi familiar? ¿Cómo se dio el proceso de la muerte? En ese contexto, pues es muy fuerte hablar acerca de la muerte y si ustedes se imaginan, mucho más fuerte hablar de muerte repentina, es decir, una muerte que no se venía a venir, y más aún si hablamos de muertes violentas. Pero siempre creo que toda charla debe ser enfocada en sacar algo positivo, algo proactivo, algo que nos ayude en base a la experiencia personal para tener una idea de qué es lo que vamos a hacer. Entonces, sin más, como preámbulo para que nos pongan un poquito de interés en la charla, para que vean un poquito de qué es lo que se trata. Créanme que en América Latina, más o menos hay estudios en Chile, Perú, Colombia, en los cuales se preguntan, pues, ¿cómo aprendió usted, doctor, a dar la noticia de que el familiar falleció? La mayoría de las respuestas en nuestra idiosincrasia es, bueno, ¿sabe qué aplicó? Ojo, personal médico, no solamente médico, no solamente enfermeras, no solamente auxiliares, no. Todo el personal médico debe asistir en el fallecimiento con un granito de arena, ¿sí? Entonces, el parte de dar la noticia del fallecimiento es también parte de la atención médica, ¿ya? Entonces, volviendo en el tema en el que estábamos, la mayoría de los médicos, de personal de salud que da las noticias de fallecimiento, especialmente, por ejemplo, personal de terapia intensiva, personal de emergencia, personal de áreas críticas, cuidados coronarios, son personas o somos médicos que aprendimos solos a dar las noticias, ¿sí? Solos y con el tiempo y con errores. Quizá la primera vez salimos más nerviosos que los mismos familiares a dar la noticia. Y cuando vemos el shock de la persona, el momento de que comienza a llorar, tenemos las dos opciones. O la una, por ejemplo, ya con el tiempo y con las veces que nos ha pasado, decir, ¿sabe qué? Creo que no está preparado para recibir la noticia, es mejor que no la dé. Imagínense dar, no seguir hablando del tema, imagínense dar una noticia así a los familiares, es destrozarlo. ¿Por qué? Ya vamos a ver más adelante. Entonces, el aprender pequeños tips, pequeñas cosas de cómo dar esas noticias es súper importante. Por ejemplo, en Europa, Nueva Zelanda, en países europeos, incluso ya se manejan protocolos para el cómo dar malas noticias a los familiares. En Estados Unidos incluso todavía no se manejan esos protocolos, pero en Europa ya se están manejando protocolos para dar malas noticias. Ojo, hay una diferencia entre el protocolo de decir el fallecimiento y hay una diferencia en el protocolo de dar malas noticias. ¿Cuál es esa diferencia? Yo puedo coger y decir, ¿sabe qué? Voy a dar la noticia de un fallecimiento por un CA,
¿Sabe qué? Mire, su familiar tenía un diagnóstico de cáncer de vías biliares, y le pongo la mano, estaba malito, todo. Eso, por ejemplo, es dar un diagnóstico, pero decirle, sabe que su familiar falleció, es otra cosa muy diferente. Para eso todavía no tenemos protocolos, así que sí es importante irnos manejando un poquito para que sepan cómo lo van a hacer. Ya alguna ocasión les va a tocar quizá en la rural dar esa noticia y quizás esto les pueda servir un poquito. Espero que sí. Siempre debemos tener en cuenta que un médico con frecuencia siempre se ve en la necesidad de comunicar la muerte a los familiares, pero seguramente nunca se hace la reflexión o muy pocas veces se hace la reflexión en cómo di esa noticia. ¿Será que fui empático? ¿Será que se quedaron con una buena referencia de cómo di la causa de la muerte? ¿Será que tuvieron dudas en si se hizo todo lo necesario? Entonces, esa pequeña reflexión cuando den la primera noticia de fallecimiento sí les dejaría. La primera vez que le digan, ¿sabe qué? Su familiar falleció, háganse una autorreflexión si lo hicieron de forma correcta. Entonces, en la actualidad existe evidencia que los profesionales, la habilidad de comunicación que tienen es súper baja. La habilidad que se enfoca para los médicos es habilidad para el tratamiento de enfermedades, para el tratamiento diagnóstico y el manejo de pacientes, pero no se enfoca en la habilidad para desarrollar una relación médico-paciente. Quizá vemos en alguno que otro módulo, pero no lo practicamos, no decimos, ¿sabe qué? Hagamos prácticas de cómo ganarnos un paciente para tener la confianza, para tener la empatía, para poder decir cualquier tipo de noticia. Entonces, antes de iniciar, vamos a dar unas pequeñas frases de reflexión para que le pongan un poquito de interés a la charla, ¿sí? Entonces, todos tenemos un papá, ¿no es cierto? Un papá, una mamá, unos hermanos, y como médicos tenemos muchos pacientes. En el transcurso de nuestra carrera vamos a conocer muchas personas y quizás nos llevemos incluso a olvidar cuáles fueron nuestros pacientes. Pero yo les aseguro que ninguno de ustedes se va a olvidar en qué hospital falleció su papá, porque tiene uno solo, en qué lugar, por ejemplo, recibieron la noticia. Entonces, hay varios estudios que determinan que las personas nunca se olvidan del médico que le dio la mala noticia del fallecimiento del familiar. Entonces, imagínense que nosotros vamos a quedar impregnados en la memoria de esa persona. Entonces, imagínense que en el momento en el que ustedes van a dar esa noticia, la actitud que ustedes tengan, la forma en la que van a dar la noticia, va a quedar grabado en la memoria de esa persona. Cuando esa persona lo vea usted por la calle o vayan a su consultorio y vuelven nuevamente, van a recordar, bueno, sabe que el doctor me dijo bien chévere, me dijo bonito, o sea, dentro de lo que cabe, fue empático conmigo. Cuando digan, no, si el doctor fue súper déspota, solo salió y me dijo, ¿sabe qué? Hice todo, igual su familiar falleció. Entonces, nosotros vamos a quedar grabados en la memoria con una buena referencia o con una mala referencia. No se han encontrado protocolos para lo que es la comunicación de la muerte repentina, que ya les indiqué. Existen protocolos, les dejo como inquietud, como por ejemplo el protocolo de Bugma para dar malas noticias, si es que quieren leer un poquito más, sacar un poquito más de referencia de cómo hacerlo. Creo que no sería bueno exponerlo todo, porque si no nos vamos hablando horas y horas. Y no olviden que siempre debemos dar la noticia como nos hubiera gustado recibirla, quizá con un poquito de empatía, con un poquito de demostración de amistad. Existe temor a lo desconocido y temor a la muerte propia. En este contexto, tengo que indicarles que muchas de las veces al nosotros dar la causa de fallecimiento, por ejemplo, un infarto, un aneurisma, en las causas de muerte, por ejemplo, desconocida, que nos toca hacer la autopsia, siempre hay la pregunta por parte de los familiares. Esto les digo en base a experiencia propia. Doctor, ¿y esto es congénito? Doctor, ¿significa que mi otro hijo también puede tener lo mismo? Doctor, ¿y esto significa si mi papá ya falleció con esto, yo también tengo el riesgo de fallecer? Entonces, en base a la muerte genera infinidad de inquietudes. Estas van a ser económicas, familiares, van a ser por temas de salud. La persona se va a cuestionar su vida en segundos, va a decir, ¿sabe qué? Estoy haciendo mi vida bien, estoy haciendo mi vida mal. Entonces va a comenzar un temor hacia la muerte. Es decir, ¿sabe qué? En mi vida no hice todo lo que quería, yo no me despedí de mi papá. Entonces va a comenzar un retroceso de toda la vida
al momento de dar una buena forma de decirle que falleció, quizás nosotros seamos un poquito empáticos y desarrollemos un sentido de preocupación por parte de la persona y quizás mejoremos la salud de una familia. Alguna ocasión, si tuve el agrado de conversar con algún familiar, realizamos un proceso empático y luego del proceso, como falleció el papá, ya tenían cerca de los 80 años, entonces fue tan empática la situación que en vez de ver un impacto súper fuerte en el señor, fue una situación súper diferente que me dijo, ¿sabe qué, doctor? Mi papá ya estaba muy mal, creo que fallecer es lo mejor que le pudo haber pasado y en ese contexto usted me acaba de dar muchas luces para yo iniciar el tratamiento conmigo y con mis hijos. Tenían obesidad mórbida y todo. Entonces fue un cambio de la persona, un cambio de su familia. Entonces, incluso dentro de estas malas noticias podemos establecer algún hecho positivo. Tener presente a quién vamos a dar la noticia. Esto es súper importante. En base, no les digo ponernos al nivel, bajarnos, subirnos, porque no existen niveles. ¿Sí? Todos somos iguales. Al momento de estar en esta noticia, usted no es el doctor, ni es el paciente, ni son el doctor y el paciente, ¿sí? Son dos personas que van a hablar de un tema súper delicado, súper fuerte. El shock emocional que se produce es súper intenso. Entonces, bajarnos un poquito del pedestal en el que somos médicos y decir, bueno, ¿sabes qué? Yo soy hijo y voy a dar la noticia del fallecimiento del familiar, ¿sí? Bajarnos un poquito del pedestal y tener en cuenta que podemos explicarlo de mejor forma. Sabe que mide dentro de la basecita del cerebro, es como una cunita. Aquí tenemos unas arterias que llevan sangre, son como mangueritas, y si es que se sopla mucho, si es que hay mucha sangre, se puede romper, y su papá ha tenido una dilatación y se rompió, entonces lo van a entender. Y esta dilatación puede ser congénita, es decir, que ya nació con esto, es que esto no lo podía cambiar. Esto le va a dar a la persona una paz que muchos de ustedes quizás no se la puedan imaginar, el hecho de que su familiar falleció sin injerencia de un elemento externo. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un familiar médico, créanme que es excelente dar noticias cuando el familiar es médico, porque no es un miedo, sino si ustedes hacen bien su trabajo, salen y saben que, mire, ¿sabe qué, doctor? Soy también médico, por favor, explíqueme. Decirle, ¿sabe qué, colega? Con mucho gusto, ¿sabe qué fue lo que hice? Es esto, se realizó tal maniobra, hice esto, en base en esto, utilicé tal protocolo, entonces hice todo lo que sabe en mis manos. Dice, ¿sabe qué, doctor? Ha hecho un buen trabajo. Estoy muy contento de que usted atendiera a mi familiar. En ese contexto, por ejemplo, nos ha pasado algunas veces que al momento de decirle, ¿sabe qué? Hicimos una autopsia completa, revisamos todo el cuerpo, encontramos esto, se evidenció tal situación, los familiares quedan más tranquilos y saben que doctor que ha hecho buen trabajo y en ese caso nos quedamos más tranquilos con la causa de la muerte. Entonces, tener en cuenta con quién vamos a hablar. El apoyo de la familia es importante. Por favor, traten en lo posible de nunca dar esta noticia cuando el familiar se encuentra solo. Siempre tienen que los familiares estar acompañados. Siempre busquen familiares de las dos partes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si es que fallece la pareja, son casados, fallece, por ejemplo, el esposo, traten de hablar tanto con la familia del fallecido como con el cónyuge y con la familia del cónyuge, porque nuestra sociedad es muy compleja, No, si ella no quería nada, ya se estaban divorciando y por eso seguramente algo pasó. No, no es posible, por eso el doctor solo le da la noticia a la esposa porque no quiere que nadie más se entere. O sea, nuestra sociedad en el procesos críticos no es una sociedad que puede decir, no, sabe qué pobre, imagínate esa noticia, se queda sola, no tiene trabajo. No, la familia va a ir encima. Entonces, y encima que ustedes no le colaboren, fatal. Entonces, ¿qué es lo que les toca? Llamen a los dos representantes y ahí sí, miren, ¿sabe qué? ¿Quién es usted? Ah, ya, usted es la esposa. ¿Quién es usted? Usted es el papá del señor. Ya, miren, esto es lo que encontré. Por favor, comuníquense a su familia, se trata de una muerte natural, no identifiquen ningún signo de envenenamiento. O, por ejemplo, ustedes saben que yo vi que la persona llegó, se había intentado reanimar, quiere decir que han llegado paramédicos, se ha hecho una llamada oportuna, pero ya la enfermedad era muy grave y no se podía solventar. Eso para la esposa que queda va a ser súper importante porque son elementos de descargo y la familia que quedó de la otra parte, o sea, su familia política va a sentir que la persona hizo bien, que llamó pronto y no va a estar en el velorio la típica, no, es que no llamó pronto, es que no le quería ayudar, es que ya se estaban peleando, o sea,
pongámonos en nuestra sociedad y esos pequeños detalles le van a ayudar. Y valorar siempre el estado emocional. Cuando vemos que el familiar está súper mal, le está llorando, le están pasando agua, está acostadito en un lado, no vamos a ir, señora, póngase bien, recupérese, que tengo que decirle algo importante, sabe que su familiar falleció. No, 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 démonos un tiempito. Estamos adentro, ya les voy a explicar cómo vamos a darnos ese tiempo, pero debemos buscar el mejor estado, ya después de que le den la agüita de valeriana, después que le den la agüita con ruda o cualquier agüita que les saben dar. En ese momento, cuando esté más tranquilo, vamos y nos sentamos para dar la noticia, ¿sí? Cambiar los tonos de voz, ¿sí? Tener una voz más suave, tener una actitud diferente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, yo sé que es una situación complicada, tenemos que conversar, no nos cuesta nada cambiar un poquito el tono de voz al llegar, muy buenas noches, sabe que yo soy el médico tratante, soy tal persona, yo graduado en no sé dónde, por favor tengo que hablar con ustedes, se hizo todo lo posible, pero ya ahí quedó todo, no, 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 siempre ser un poco más empáticos, cambiar el tono de voz, buscar el lugar adecuado. Por favor, nunca se olviden los diagnósticos antes de salir. Porque, oiga, ¿y su papá qué enfermedad tenía? Y no tenía alguna otra enfermedad. En el momento en el que le van a decir que falleció, preguntarle de los diagnósticos, o sea, oiga, doctor, pero si usted es doctor, usted debe saber. Porque no, yo les entiendo como médico que sí, que no tienen, en el rato de la emergencia, no tienen el diagnóstico. Pero no estamos a la par, no somos médico con médico siempre. Entonces, sacar con las técnicas, con lo que les voy a explicar más adelante, tener en cuenta los diagnósticos, es súper importante para el momento de salir a conversar después con los familiares. Establecer tiempo. Si no tenemos tiempo necesario para darle al familiar, para que nos pueda hablar acerca de por qué falleció, mejor deslindemos la responsabilidad a otra persona, porque esto es parte del tratamiento. El decirle a su familiar falleció es parte de la atención médica, ¿sí? Y no se olviden de presentarse. Siempre tenemos un nombre, no somos el cardiólogo, el intensivista, el emergenciólogo, no, somos, en mi caso, soy Julio César, entonces siempre el nombre, no olviden eso, porque van a mejorar un vínculo. ¿Cómo están? Muy buenas noches, me presento, yo soy Julio César Roa, médico, después del nombre, ¿sí? Porque primero somos la persona y después la profesión, y luego le preguntamos cómo se llama, qué era usted para tal persona, ¿sí? No olvidar la presentación. Ahora sí, vamos, en base ya con ese preámbulo que hemos establecido, vamos a diferenciar dos tipos de muerte. La muerte natural lenta, en la que se evidencia una causa fisiológica patológica, por ejemplo, crónica generalmente, por ejemplo, una diabetes, una cetoacidosis diabética, un cáncer, una enfermedad crónico-degenerativa, y la muerte súbita, que sucede en menos de 24 horas. Muerte súbita en menos de 24 horas, pero no significa que todo fallecido de menos de 24 horas se va a hacer autopsia, sino solo son los fallecimientos en menos de 24 horas que son súbitos. Entonces, para este tipo de fallecimientos es lo que va enfocado la charla, ¿sí? Bien específica, bien puntual, porque si me pongo a hablar de todas, no terminamos hoy día. Entonces, vamos ahorita sí, efectivamente, con la guía. Ser muy perceptivos. Examen físico, es lo inicial. Hacer un examen físico súper rápido, la mayoría de veces va a ayudarnos muchísimo. Por ejemplo, el paciente está en la cama, ya llegó sin signos, o estaba agonizando, y ya ñaño sale a darle la causa de la muerte. No, espérate un ratito, ¿sabes qué? Primero hagámosle un examen físico rapidito. Vas, revisa, alzas la camisita y ves que estaba en un síndrome de consumo, o sea, estaba bien flaquito, le ves que tenía úlceras grado 4 en la región sacra, úlceras en la cabecita, quiere decir que estaba encamado, le ves, por ejemplo, una fístula por ahí, ves que signos de que una piel terrosa que recibía tratamiento por una insuficiencia renal. Entonces, el momento en el que tienen estos pequeños detalles en el examen físico, al momento de salir, sabe que, mire, pude observar en el cuerpo de su familiar unas úlceras que me indican que ha estado ya bastante tiempo encamado, seguramente sufría mucho, ha tenido alguna enfermedad crónica. En este contexto, pues ya existe un daño ya crónico, un daño que ha avanzado con el tiempo, que no queda más pues que en lo inevitable, en lo que termina todo, y es una forma de ya desde un principio le diciendo a la familia, sabe que algo malo estaba por suceder, algo malo estaba
estaba cerca y es mejor del sufrimiento al que tenía. Entonces esos pequeños detalles de las úlceras nos van a ayudar a determinar, nos van a ayudar en cómo dar la noticia. Ahora tenemos en cuenta que para dar el diagnóstico de la muerte, tenemos que, si tenemos la posibilidad, buscar un asistente. Puede ser residente, otro médico, una enfermera capacitada. El único requisito que debe tener este asistente es personal de salud que no esté participando en el proceso de reanimación, cualquiera que sea este. Ya van a entender por qué. Va a decir, bueno, hay tanta cosa para decirle que falleció. Al final vamos a saber por qué es, ¿no? Entonces, este asistente va a estar dentro del grupo de la unidad especializada. Entonces, al momento en el que ingresan, tienen que ver qué tan grave es el caso y regresar al ambiente, o sea, al ambiente de la emergencia. Este asistente va a salir nuevamente y va a decir, ¿cómo están? Buenas noches, me presento, mi nombre es César Roa, yo soy el médico asistente del doctor Jefferson. Sabe que el doctor Jefferson está realizando todo lo posible, me designó a mí para comunicarle todo lo que está haciendo, que él no puede salir porque obviamente su paciente está súper mal. Entonces, en este momento vamos a iniciar una reanimación inicial, cualquier cosa yo les estoy comunicando. Entra nuevamente y ya, si es que hay un paro, si es que ve que ya, ¿saben qué? Estaba el doctor Jefferson dando RCP, entonces digo, ¿va a salir, doc? No, difícil, la veo negra que salga. Espérenme un ratito, salgo nuevamente, ¿sabe qué? Se inició una reanimación inicial, pero no está respondiendo muy bien. Cuénteme qué enfermedad tenía su familiar, cómo se llamaba, qué enfermedades tenía. Antes ha estado en esta unidad de emergencia, ¿qué ha pasado? Entonces ya entra nuevamente y sabe que, doc, ya le pregunté, ha tenido esa enfermedad ya ha venido alguna vez por emergencia, ha tenido unos paros previos, entonces ha estado encamado o cualquier situación que les ayude a ustedes para dar la causa de la muerte. Después tiene que salir nuevamente y decirle, sabe que la reanimación inicial no funcionó, estamos en una reanimación avanzada, la verdad es que estamos full, se está intentando hacer lo mejor que se puede, con decirle que ya hizo 2 paros, se lo logró sacar de los 2 paros, pero sigue mal, cualquier cosa le estoy avisando. Lo que sí, como usted ve, ya han pasado unos 20, 25 minutos y estamos todavía en reanimación, quiere decir que si es que sale el siguiente paro, posiblemente ya existe un daño cerebral, hemos estado trabajando todo el tiempo, pero si es que existe un daño cerebral, se tendría que valorar, quizá existe la posibilidad de un ingreso, porque el daño cerebral puede ser muy grande y puede quedar incluso con algún tipo de deficiencia. Entonces, en el momento en el que ingresa nuevamente, va a decir, doc, ya les indiqué un poquito cuál fue la situación, ya para que usted salga nomás a dar la noticia. Entonces, en el momento en el que el médico ya sale, sabe que hicimos esto, yo le nombré a mi asistente para que salga, le informó tal situación. Entonces, hemos generado un elemento de descargo súper importante. Estábamos trabajando, estábamos haciendo una reanimación inicial, hicimos una reanimación avanzada, les indicamos a los familiares que quizás era mejor que fallezca antes de que quede en estado vegetal. Entonces, decirle esto al familiar ya es decirle, oye, y si es que de verdad mejor ya no hacen nada, porque imagínate que queda en estado vegetal. No, mi papá nunca le hubiera gustado estar así, no, él ni siquiera quería entrar al hospital, él ni siquiera firmó para que lo ingresen a terapia intensiva, él no le gustaba en esta situación, entonces de que quede como vegetal creo que no le gustaría. Entonces ahí la propia familia ya va asimilando el hecho de que el médico puede salir a decirles que falleció. El médico sale y decirles que esa tierra ya está trabajadita, ya está lista para recibir esa noticia. No es diferente, en cambio, decir, ¿sabe qué? Ya, muchachos, hicimos todo, ya el asistente estuvo solo mirando y viendo, sin siquiera pasando nada, y usted sale y ¿sabe qué? Se hizo todo lo posible, pero falleció. Entonces, mire la diferencia de dar la causa de fallecimiento en estos dos casos. El ambiente en el que van a dar la causa de la noticia del fallecimiento, por favor, que no sea en la plena sala de emergencia, con un paciente vomitando en una esquina, el borrachito con la manito de la sutura que comienza a insultar, y ustedes que salgan y en medio de todo ese lío de la emergencia, tener un paciente desmayado que ni siquiera está cerca de las camillas, nada, darle esa noticia, fatal, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos cuesta? Por ejemplo, yo conozco la emergencia del Isidro Ayora, por decir así, casos muy puntuales. En la sala hay cubículos, entonces, ¿qué nos cuesta coger 2 personas,
de los familiares tenga la bondad, pase, ir al cubículo, siéntense en la camita de la emergencia, o si traigan 2 sillitas, si usted se sienta en la camilla y le explica así con total confianza, sabe que mire, hicimos esto, hicimos de acá, como ustedes vieron, ya mi asistente salió, se hizo todo lo posible, se hicieron esto, se colocó esto, si son más técnicos, dicen incluso las técnicas que utilizaron, y no se pudo más, no se pudo más. Tener el familiar desmayado cerca de la cama de emergencia, a tener que, camillero, camillero, venga, se desmayó, sale el camillero, la sacan y con toda la gente en la emergencia. Entonces buscar un ambiente que incluso les dé la capacidad de asistencia a los familiares. Evitemos elementos externos, televisor, radio, como ya les mencioné, el borrachito que se está cogiendo la sutura y que está insultando, todos estos son elementos externos. Y un elemento externo fundamental es el celular, ¿sí? Evitemos el celular, o pongámoslo en silencio. Imagínense, ¿sabe qué? Hicimos todo lo posible, pero su familiar no pudo y suena el celular. Ah, no, sí, ya voy, ya, compra el pollo, no te preocupes, ahorita, ya, dame un segundo, ya voy, ya. En medio de la conversación de decirle, ¿sabe que su familiar falleció? Una llamada de que, por ejemplo, de alguna compra. Imagínense recibir eso. O llamada para que agenden un paciente mientras están dando el diagnóstico de fallecimiento. Así, ¿sabe? Y ese doctor que se preocupa más por atender a otro paciente que por decirme que mi papá falleció. Entonces, todos esos elementos externos, evitarlos. ¿Qué nos cuesta poner en silencio 15 minutos en celular? Que vamos a quedar grabados, como ya les mencioné, para el resto de la vida en la memoria de los familiares. Y establecer conexión con los familiares, una vez, por ejemplo, que ya están más tranquilos, que se les da la noticia más suave, más tranquila, decirle, ¿sabe qué? Ya que tiene la noticia, por favor, llame a la funeraria. ¿Cuál funeraria va a llamar? Yo tengo convenio con tal, sí, ya le llamo. No. Démosle un tiempito de conexión. Démosle un tiempito de conexión, ¿sabe qué? Se hizo todo lo posible, se hizo todo lo que necesitábamos. Y démosle tiempo al familiar, por ejemplo, nunca lo presenten al cuerpo totalmente desnudo, sin una bata, nada. Créanme que eso es motivo de denuncias. Con decirle que nosotros, obviamente ya el paciente está fallecido, en ocasiones el isotérmico no funciona y va a una camioneta, se le tapa el cuerpo, todo, y se lo lleva por las situaciones de fuerza mayor, y ahí tenemos denuncias. ¿Por qué? Porque uno no lo ve como un cuerpo, no lo ve como un paciente más, sino uno lo ve como su familiar, uno lo ve como su papá, su mamá. Imagínense el entrar y verlo a mi papá desnudo en una sala, y ya con todos los médicos corriendo por otro lado y que lo dejen ahí botado con secreción en el cuello, que con por ejemplo, deformado el tórax por la reanimación, verlo así mi familiar es un choque salvaje. ¿Qué va a decir? No. Mira cómo lo tienen, ¿vos crees que lo atendieron bien? Mira cómo está. No. Entonces, ¿qué nos cuesta? Coger una gasita, limpiar, coger una compresa, limpiar incluso el cabello, la barba, y dejar limpiecito, colocar la batita, colocarle bien puestito el nombre, que se vea en el pecho, para que vean que primero lo identificaron, y luego sí, pasa el familiar, mire, se hizo todo lo posible, créanme, el cadáver cubierto, o sea, son formas. Igual, si está conectado, todavía no lo desconecte. Entonces, tenga la bondad, se hizo todo lo posible. Mire, está conectado en todos los aparatos, pero en realidad ya no pudimos hacer más. Tenga la bondad, siguiente enfermera, desconecte todo porque ya los familiares ya lo van a llevar. Entonces, ahí es una forma práctica de darle a los familiares la idea que se hizo un buen trabajo. No olviden siempre, no olvidemos que si vamos a trabajar quizá en un hospital, muchas de las veces viene el conflicto social, en el que a veces no tienen ni siquiera cómo llevarse el cuerpo. Entonces, tenemos trabajo social en los hospitales, así que pongamos a trabajar trabajo social e indiquémosle, ¿sabe qué? Si sabemos qué clase de pacientes tenemos, sabemos una idea, por ejemplo, si vemos que nuestro paciente lo traen en auto, todo tiene las posibilidades, pero si vemos que nuestro paciente llaman al ECU, vemos que está con la ropita viejita, que vemos que es una persona anciana y viene otra persona anciana a retirarlo y está solo, una persona, por ejemplo, con algún tipo de discapacidad física que viene con la muletita. Entonces, imagínense el choque emocional para esa persona, por ejemplo, que sea su esposa y lleguen muletas y son solo los dos y él fallece, y decirle, ya bueno, aquí está su familiar fallecido, y verse en muletas, sin su compañera, verse solo y sin recursos económicos.
que entre trabajo social y que diga, ¿sabe qué? No, si nosotros podemos ayudarle, por lo menos con la ambulancia para que le vaya a dejar el cuerpo donde lo van a velar en casa. Eso es una ayuda súper importante. Eso, para una persona que no tiene recursos, créanme que es mucho. Y eso, para esa persona, va a significar una buena atención. Después de que más o menos ya tienen la idea un poco cómo van a hacer el decir la causa de la muerte, darle la idea de fallecimiento, es momento de ya conversar con el equipo. Siempre, todo en la vida se maneja en equipo, un equipo de trabajo. Entonces, sí les recomiendo, si ustedes están en la emergencia, si ustedes van a formar sus turnos, háganlo con personas empáticas, ¿sí? Con personas que tengan el criterio de después sentarse y decir, ¿saben qué? Qué mal que le dijiste la que falleció. Saliste y le dijiste a que su familiar murió. No tuviste nada de empatía, de por lo menos decir buenos días, buenas tardes y presentarte. Entonces, que tienen empatía, van a tener empatía para mejorar ese tipo de ideas. Por ejemplo, si sabes que hermano, creo que le dijiste súper mal, acuérdate que tenemos que por lo menos generar algo de empatía. Entonces, no, si sabes qué, gracias. Me di cuenta que lo único que salí fue y le dije, sabe que su familiar falleció. Entonces, es tener un equipo que le ayude a decir que estuvo bien y que estuvo mal es súper importante. Ahora, ¿y el por qué? Creo que eso ya está de más, pero igual, recuerden que existen múltiples características del duelo. Creo que ya lo estábamos hablando en la exposición anterior, pero igual no lo vamos a dar. Simplemente era como para afianzar el porqué del aprender a dar las noticias, ¿sí? La etapa de duelo puede dar molestias físicas, emocionales, cognitivas, conductuales, sociales, espirituales, es decir, afecta toda nuestra vida, afecta desde si queremos comer, no queremos comer, si queremos seguir estudiando, si no queremos seguir estudiando, si tenemos molestias gastrointestinales, cardiovasculares. Tenemos el perder una persona en nuestra vida significa un cambio a toda nuestra vida, significa que el siguiente día nos vamos a despertar y vamos a decir, ¿y ahora cómo caminamos? Entonces, el hecho de poder aportar un granito de arena a esa persona para que sepa el otro día cómo levantarse va a ser importante, ¿sí? No sabemos qué clase de duelo tendrá la persona, un duelo crónico, que no lo va a poder superar en mucho tiempo, un duelo exagerado, si no va a poder comer, no va a poder caminar, no va a poder trabajar, un duelo retrasado, quiere decir que nosotros salimos y le dijimos la causa de la muerte de su familiar es tal, y él dice, gracias doctor, creo que hizo usted todo lo posible, en realidad ya vamos a hacer todo el trámite con la funeraria, muchas gracias por su ayuda. Dicen, ¿sabe qué? Lo tomó súper bien. Muchas de las veces nosotros decimos, no, ni siquiera lo había querido al papá. Mira, si yo fui y le dije que falleció después de todo, mi charla de emocional para darle la causa, para decirle que falleció, solo me dijo muchas gracias y se fue. Se ve que no lo quiere. Entonces nosotros estamos haciendo un juicio de valor, que no sabemos qué es lo que piensa esa persona. Y ahí tenemos un duelo retrasado. Tranquilamente esa persona por dentro puede estar destrozada, coge y se levanta, muchas gracias, ni una lágrima, pero en el momento en el que estés solo, es el momento en que la persona va a llorar solo, es en el momento en el que se va a sentir solo, es en el momento en el que no va a contar a nadie que está triste, es decir, va a tener un duelo totalmente escondido, retrasado detrás de todo. Así que no podemos juzgar por el simple hecho de que la persona nos dio una actitud quizás no la que esperábamos. Tenemos que entender que no todos asimilamos el duelo de diferente forma, ni todos no nos expresamos de la misma forma el dolor. Entonces, el hecho de que no lo exprese no significa que no lo sienta. Todos tenemos un papá o una mamá y creo que perderlo sería súper doloroso, así que no podemos juzgar el cómo las personas reaccionen. Y para finalizar, sí les doy este pequeño datito, siempre los datos estadísticos me parecen súper importantes. En 2019 se encontró que de 317 profesionales de la salud en un hospital general de Chile, el 72% de ellos indicaron no haber recibido ningún tipo de capacitación, charla o algún tipo de indicación acerca de cómo dar la indicación de fallecimiento de algún familiar. Entonces, como sabemos, más de la mitad de nosotros, del personal médico, no sabemos cómo decirle a otro ser humano que perdió a su papá, a su mamá, hijo o cualquier otro familiar. Y sin más, pues, agradecerles por su tiempo. Creo que Jefferson, he cumplido la meta, me he pasado con unos 2 minutos, pero estamos aquí ya pues con el tiempo como le indiqué para cualquier tipo de pregunta.
Agradecemos enormemente su participación y de esta manera vamos a dar paso a la ronda de preguntas. Como les indiqué antes, pueden escribir sus preguntas en el chat de, de Zoom o directamente alzar la mano y activar su cámara y su micrófono para realizar las preguntas. Creo que ya están cansaditos de las charlas anteriores. En el chat del grupo nos dice, una compañera dice, si tal vez nos puede narrar alguna experiencia en la que haya tenido que dar una dura noticia a alguna persona. La verdad, creo que las noticias más complicadas es, bueno, como saben, pues mi especialidad es forense, entonces las noticias más complicadas siempre es dar el fallecimiento de los niños. Alguna ocasión conversamos con una causa de muerte del fallecimiento de unos niños que fueron atacados por pitbulls y había muchos signos de violencia, de agresión por parte de los animales. Entonces, hablar con la mamá de, de este niño sí fue muy complejo. En realidad, lo que tratábamos de demostrar era la ausencia de sufrimiento del niño. Entonces, como para mitigar un poco esta situación, lo que optamos para el momento de hablar con la mamá fue de indicarle que la lesión inicial fue a nivel de la región cervical y que hubo un reflejo vasovagal y que obviamente el niño falleció y que antes de sentir los desprendimientos de manos o pies por parte de los animales, el niño ya estaba fallecido. Entonces tratamos de mitigar al decirle que no sintió dolor el niño. Creo que una de las situaciones importantes dentro de dar las noticias es evitarle un sufrimiento más al familiar, decirle, ¿sabe qué? Sabe que el niño se sintió mucho dolor, primero le atacaron las piernas, creo que se intentó defender, pero igual falleció, creo que hubiera sido un dolor más fuerte para la madre al saber que perdió un niño y al saber que sentirse responsable. Entonces, muy buena pregunta. Esa fue la situación más difícil en el que buscamos el lugar, tratamos de dar medicación a la mamita, tratamos de buscar más familiares y al momento de conversar, obviamente ya sabía que estaba fallecido, pero al momento de dar la causa de la muerte, tratamos de dar la causa de la muerte que indique que el niño tuvo el menor tipo de sufrimiento. Muchas gracias, doctor. Tenemos Creo también que una pregunta adicional. Dice, ¿a cuántos familiares es recomendable como máximo dar la noticia de muerte? ya, siempre, por ejemplo, tenemos la situación de que cuando son muchos, la situación es caótica. Todos experimentan situaciones diferentes, todos se desmayan, todos se sienten súper mal, el uno busca o el otro corre, el otro se siente mal, el otro llora, siempre es súper complejo. Siempre buscamos que sean máximo 4 personas, mínimo 2. Cuando, por ejemplo, es como ya les explicaba, es el esposo, siempre 2 familiares por parte de la esposa y 2 familiares por parte de la familia directa. Entonces son 4. Más de 4 ya es muy complejo, es muy difícil manejarlo. Siempre tratar de buscar las personas que estén más tranquilas y que sean más allegadas a los familiares. Por ejemplo, si es que es la esposa, con el papá o la mamá de la esposa y los 2 padres, por ejemplo, del esposo si este falleciera. Si es que es por ejemplo, el niño, no le vamos a dar, por ejemplo, a la mamá y al padrastro la noticia, no, jamás, sino la mamá, el papá del niño y quizás 2 familiares más uno por cada parte de cada familia para que puedan escuchar la causa de muerte, porque siempre tenemos que tratar de que se evite ese comentario a nivel de lo que es a nivel de lo que es nuestra sociedad, de que no algo le debieron haber hecho, porque la persona estaba sana y falleció de la noche a la mañana. Eso es típico en los hospitales y típico escuchar, no, acá me lo mataron, por ejemplo. Entonces siempre tratar de dar la noticia a más de 2 personas, a mínimo 2 y máximo de 4 personas. Muchas En el gracias. caso de que no hay familiares, está uno solo. En ese caso, por ejemplo, como les mencioné,
ya tenemos un asistente, entonces sabe que él puede salir, y pues si sabe que está solo, trate de ver otro familiar, entonces para que le pueda ayudar, porque usted está aquí, le pueda traer alguna medicación si necesitamos algo, entonces ya va a llamar a alguien más. Pero evitemos dar la noticia solos, porque es un choque muy fuerte para darlo solos. Por ejemplo, ¿qué es lo que siempre hacen los familiares? Ahí siempre recibe la noticia y mira hacia un lado, hacia el otro, y espera recibir el abrazo por parte del familiar. Pero imagínense estando solo, ¿qué le toca al médico? Venga, yo le abrazo. Entonces, y no es ni familiar, nada, no es, es el médico, entonces no es un criterio de apoyo. Ya en caso excepcional, darle a una persona en forma excepcional, darle a una persona sola la causa de la muerte siempre, o indicarle que la persona va a fallecer. Siempre tratemos de que sean dos personas. Ah, la acabo de leer de cómo ha cambiado la forma de ver la vida. La verdad es una situación compleja, manejarnos de cerca la causa de la muerte. Creo que sí es bien complejo, cambian muchas formas de pensar, porque las personas a veces que hacemos autopsias son personas jóvenes. Creo que alguna situación, como experiencia personal, creo que siempre alguna ocasión, al momento de ir a ver el cuerpo, vi un pantalón y una forma del cabello. El cuerpo estaba boca abajo, entonces vi el pantalón y la camisa de algún amigo que yo conocía. Entonces, y estaba medio similar. Entonces, mi actitud fue salir corriendo todo y ir, y mientras estaba revisando mientras estaba el camino, comencé a llamar para que me conteste. Y el momento en el que bajé, vi y dije, ah, no, no, no es mi amigo me contesta. ¿Qué fue, amigo? ¿Cómo te va? ¿Por qué me llamas? No, no, nada, olvídalo, estaba preocupado. Entonces, ver que la situación, que el fallecimiento no son las personas adultas, ancianas, sino que puede ser cualquiera de nosotros, nos da a cambiar la forma de pensar que tenemos la vida comprada y que cada día es un regalo en realidad y se lo debe valorar. Entonces, eso es lo que me ha cambiado un poco la forma de pensar, con decirles que alguna ocasión me gustan las motos y alguna vez quería comprar alguna, pero después de ver los traumas, todo, y más que nada los traumas, ver el sufrimiento que la familia tiene con estas causas de muerte me dio un cambio para decir, piénsalo un poquito, quizás no sea la mejor opción. Entonces, cambiar que la persona que se va y las personas que se quedan detrás del fallecimiento sufren full, lloran full. Créanme que lo más triste creo que para todos es el fallecimiento de los hijos. Creo que para los padres el fallecimiento de los hijos es un choque que no logran superar. Así que eso es, creo que como experiencia personal, cómo ha cambiado mi forma de mi vida, el estar cerca pues en este caso, pues la muerte por la profesión. ¿Cómo es un familiar que de todo modo se siente? Excelente pregunta. Muchas gracias, Carlos. En realidad es una pregunta súper interesante. Siempre cuando tenemos la causa de la muerte que está relacionada, por ejemplo, en caso de los niños por golpes, por traumas, en caso de muertes accidentales, siempre tratamos de dar algún tipo de indicio que nos diga que la muerte era inevitable. Por ejemplo, en el caso de los niños, si les sabe que, mire, ha tenido una tabla ósea muy delgadita, lo que indicaba que el trauma era más intenso, que la persona, pues obviamente por tener esta característica anatómica de nacimiento, la cabecita iba a resistir menos. Entonces, quizás en otras circunstancias hubiera podido aguantar un poquito más. Aquí ya no depende de usted. Fue una caída que en algunas de las veces no causa la muerte, pero en este contexto, por esta variación anatómica, pues era inevitable. Entonces, este pequeño detalle le hace a la persona sentirse un poquito menos culpable. O, por ejemplo, doctor, si yo le hubiera dicho, me hubiera ido con él, quizás yo hubiera avanzado a llamar al servicio de emergencia, porque yo no estuve con él, porque yo no me quise ir, tuvo un accidente y por eso no le asistieron. Entonces decirle, sabe que el trauma que tuvo fue tan intenso, fue tan fuerte, que en las mejores manos esta persona hubiera fallecido. Entonces decirle, por ejemplo, tuvo un bolé costal tan intenso a nivel bilateral que la respiración de él no se podía dar. Así que imagínense, si usted hubiera estado o no hubiera estado, no hubiera podido ayudarle a respirar porque las fracturas eran tan intensas que la muerte fue inmediata, fue minutos, segundos. Y siempre con la parte en la que le dice que su familiar no sufrió y falleció de forma inmediata. Esta pequeña frase le ayuda mucho a los familiares
a evitar el sentimiento de culpa, porque lo que menos quieren la familia es que uno sufra, ¿no es cierto? Creo que ninguno de nuestros padres quiere vernos sufrir. Entonces, el hecho de que la persona fallezca sin sufrimiento es algo muy importante. Creo que con eso ya hemos solventado algunas de las preguntas. Adicional a eso, hay una pregunta también que dice, en teoría no se aconseja abrazar a los pacientes, sin embargo, ante este tipo de noticias, los familiares muestran rasgos corporales de necesidad de consuelo. En estos casos, ¿se debería mostrar algún contacto físico con los familiares o hasta dónde se debe mostrar contacto físico y de qué forma? Bueno, yo hablándoles personalmente, creo que el contacto físico es súper complejo. El contacto físico lo puede tomar de dos formas. O qué chévere el doctor o qué abusivo el doctor. Porque imagínense, por ejemplo, peor ahora en tiempo de pandemia. Tomar un contacto físico es súper, súper complejo. Entonces, por ejemplo, lo que podemos hacer, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros buscamos el lugar en el cual hay un escritorio y están las mesitas al frente, las sillitas al frente, y no tenemos contacto físico, pero sí tratamos de que vengan los otros familiares para que ellos tengan el contacto físico. Pero aparte del contacto físico, tenemos el contacto visual. Entonces, el que yo esté, por ejemplo, como en libreta, diciendo, a ver, dígame, ¿y qué enfermedad tenía? ¿Y cómo ha pasado? Y sí, ya, entonces su familiar falleció, sí, su familiar falleció por un accidente de tránsito. ¿Y dónde me dijo que fue el accidente? Eh, yo, por ejemplo, lo que siempre hago, cojo la libreta, anoto los datos principales, les cierro, veo que ellos vean la acción en mi parte, por ejemplo, cojo el celular, lo pongo dentro de la libreta, cierro la libreta y lo pongo a un lado y les digo, muy bien, créanme que lamento que tener que preguntarle esta situación, sé que es una situación compleja, cojo la libreta, la pongo a un lado y le pongo las manos, me acerco un poco más, el hecho de que usted no tiene contacto visual, contacto directo, pero usted se acerca un poco más, entiendo la situación, en primer lugar es complejo, créanme que estoy aquí para solventar cualquier duda y hacen el contacto visual, no necesariamente, por ejemplo, hacen el físico, pero hacen el contacto visual, no están anotando nada, dejan el celular a un lado, ellos ven que deja el celular y dicen, no, o sea, está interesado en el tema. Entonces, ¿por qué? Porque no he tenido el contacto directo con ellos. Pero si al contrario, yo soy el médico tratante y yo los veo siempre, estamos, por ejemplo, es un paciente de terapia intensiva y ya han estado varias semanas en tratamiento con mi persona, o yo soy el médico tratante de ya varios años. Entonces, como yo tengo una relación médico-paciente, no solamente con la persona que estoy atendiendo, sino con la familia, me conoce la familia, entonces ahí yo tengo una apreciación mayor de si puedo realizar un contacto directo. Entonces puedo llegar y poner mi mano en el hombro. ¿Por qué? Porque ya lo estuve atendiendo, generamos una situación de médico-paciente, sabe qué clase de paciente soy, qué clase de médico soy, sabe que le he atendido, por ejemplo, a su papá, a su mamá, a sus hijos. Entonces yo soy conocido para ellos. Pero si yo soy, por ejemplo, soy el médico de emergencia y voy a salir a decirle, ¿sabe qué? Su familiar falleció y directo lo voy a abrazar o lo voy a intentar topar, obviamente va a venir el choque. O sea, ¿qué le pasa? Yo no lo conozco, ¿no es cierto? Oye, no, que abusivo el doctor, o sea, ya me viene a decir que mi familiar murió y encima me quiere abrazar, no, ¿qué le pasa? Ah, van a pensar que quiere algo más, pero si ya tiene una relación ya de varios días, o sea, crea un vínculo médico-paciente, ahí sí puede, intenta el contacto directo, pero si no, pues hay otras formas de, de generar atención, como es el contacto visual o como es lo que yo les manifesté que hago, porque yo no he tenido contactos anteriores con ellos durante el tratamiento. No sé si con eso se pudo solventar un poco la duda, porque siempre es un punto en el que no sabemos qué tan bueno es o qué tan malo es, ni sabemos cómo actuar. Muchas gracias. Creo que ya para finalizar la última pregunta. En el caso de que al momento de dar la noticia de la muerte al familiar y ese reaccione de una manera en la cual nos ataca culpándonos, ¿cómo podemos calmar la situación para que ese familiar asimile la noticia? Ya, por ejemplo, esta situación es compleja, como todas, creo que todas las situaciones del fallecimiento son complejas, pero una forma de descargar este tipo de responsabilidad es con todo lo que hablamos, con el asistente, indicarle que estamos atendiendo, y otra forma de descargar responsabilidades es hablarle un poco acerca de la patología.
Por ejemplo, mientras está dando la causa de la muerte, dice, bueno, y tuvo un aneurisma. Recuerde que el aneurisma nos dice que se presenta en tal número de personas, no es muy frecuente, pero si quiere, búsquenlo. Yo no tengo problema que saque aquí el celular. Créanme que yo estoy para resolver cualquier tipo de duda. Tenemos un aneurisma a nivel de una arteria que se llama meninge media. Saque el celular, revise, búsquelo en el internet, está libre acceso. En el cual, pues, si usted puede leer, si ya revisó, mire que suele tener algunos factores congénitos y son inherentes a la persona. En este caso se trató de hacer todo lo posible, pero recuerde que, como bien lo ve en la imagen, esta arteria se encuentra justo en la basecita del cerebro, así que quizás nosotros, si queremos ingresar ahí, realicemos más daño del bien que podemos hacer. Entonces, en este contexto, pues ya sale de nuestras manos. Entonces, cambiar el tono de voz, darle la oportunidad a que la persona investigue, busque o lea, es súper importante. En alguna ocasión me tocó algo así, por ejemplo, era una suspensión incompleta, quiere decir que la persona estaba colgada del cuello y los pies topaban el suelo. Entonces, y salir a decirles, ¿sabe qué? Su familiar sí pudo pararse, pero igual falleció, no me van a creer, van a decir, no, doctor, a usted le pagaron y usted me está ocultando un asesinato. Así me van a decir, tal cual. Entonces, yo en lo que salí, por ejemplo, son casos únicos, no únicos, sino son poco frecuentes. Tengan la bondad, creo que debemos conversar un poco más porque es una situación difícil, es una autopsia compleja, así que tengan la bondad, pasen a mi oficina personal, los hice pasar, se sentaron. Bueno, en primer lugar, créanme que aquí lo único que estoy haciendo es ayudándoles a brindar justicia. En este contexto, me van a disculpar, estas son las imágenes de la autopsia de su familiar, desbloqueé las imágenes, créanme, no tengo imágenes guardadas, Google, buscar imágenes, asfixia por suspensión incompleta, las imágenes del internet idénticas a las imágenes de su familiar. En este contexto no tengo nada más que decirles que tiene todos los criterios que siga siendo un suicidio. Lo pueden ver, está ahí, o sea, a la vista de todos. Y los familiares quedaron más tranquilos. Doctor, ¿sabe qué? Nos acaba de quitar un peso encima porque estábamos buscando culpables. Entonces, tenemos que darnos pequeños detalles para tratar de evitar las denuncias. Bien, creo que esa era la última pregunta. De mi parte, agradecer enormemente su participación y agradecer a todos los participantes de esta conferencia. Por recordarles también que esta y otras reuniones más que se han realizado dentro de Asocemo NL se encuentran dentro del canal de YouTube de Asocemo NL. Les animamos a todos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Y sin más, los mensajes transmitidos del día de hoy han sido muy valiosos. Llevamos por ello conocimientos importantes para efectuarlos en nuestra vida personal y profesional. Y por todo lo antes dicho, muchas gracias, psicóloga Mayra, y muchas gracias, doctor Julio César. No te preocupes, Jefferson, al contrario, gracias a ti por tomarnos en cuenta. Esperemos haber cumplido las expectativas de tu persona como administrador y de los presentes. Y recuerden que cualquier cosa, pues al momento somos docentes de la universidad y estamos para servirles. Buenas noches con todos. Buenas noches.